Gracias a todos. Ahí la grabación. Gracias a todos. Bienvenidos a la cuarta reunión de este ciclo de Fiscalidad y Finanzas, o Finanzas y Fiscalidad. Esta reunión, lo que tenemos es a Oscar Ramos Rivera para tratar esta temática de Mercosur y regulación en el marco de operaciones internacionales desde una perspectiva fiscal. Oscar es contador público y abogado, es magíster internacional de la Administración Tributaria y Hacienda Pública de la UNED y magíster universitario oficial en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria. Es doctorando en Derecho por la Universidad Austral, miembro de Foro Fiscal Tax and Legal y asociado a cargo del Departamento de Precios de Transferencia del estudio Nora Rotti y Asociados, y es profesor de grado y posgrado en Argentina y en el exterior, y es buen profesor. Yo le tenía profesor en posgrado, y buen profesor. Así que bueno, gracias a todos por sumarse, gracias Oscar por el tiempo. Como les decía, la temática hoy que vamos a tratar es en el marco de operaciones internacionales en general. Nos vamos a enfocar en Mercosur en particular, esta idea de operaciones dentro de un mismo grupo económico y la extensión hacia el mercado internacional y parte de las regulaciones que hay. La idea es que esto sirva como un disparador, por lo cual no extingue o no abarca la totalidad de los temas, es simplemente un disparador. Después tienen la posibilidad de contactarnos o consultar a Oscar en lo que eventualmente surja. Y eso como para hacer el panel de lo que vamos a tratar. En cuanto a preguntas que puedan surgir, siéntanse con total libertad de ponerlas en el chat por escrito. Si no, por favor levanten la mano, o sea, pongan el icono de levantar la mano y les habilitamos el micrófono. Oscar, no sé si preferís que las preguntas las habilitemos al final o que las hagan durante la charla, eso como vos más quieras. No, buenas tardes y gracias, Tomás. No, durante la charla y de hecho, si ustedes le tienen que habilitar el micrófono, levantar la mano, y si no, directamente se desmutean y me interrumpen. Me parece que lo más práctico es eso, en el momento que crean oportuno. Bien, perfecto. Sí, el tema de levantar la mano es simplemente para que no se pisen dos personas hablando. Es por un tema de organización, pero no están bloqueados los micrófonos, así que eso no hay ningún problema. Bueno, de vuelta, muchísimas gracias a todos, bienvenidos a la reunión, y de vuelta, gracias Oscar. Te dejo entonces para poder arrancar con esta reunión. Bueno, gracias Tomás de nuevo por la invitación, gracias a la Universidad UCEMA por permitirme participar. Bueno, Tomás comentó, vamos a hacer un disparador de un tema particular, que es precios de transferencia. Tomás me comentaba que generalmente el público de estos eventos no necesariamente son especialistas en tributación, con lo cual yo me voy a tomar unos minutos para comentarles qué es precios de transferencia, porque es importante que se tenga en cuenta a la hora de estructurar cualquier negocio internacional. Bueno, yo voy a compartir mi pantalla. Me esperan un segundito. A ver si me parece que voy por compartir esto y ahora. Estoy tratando de ampliar. Se está viendo la pantalla de manera incompleta, ¿no? Ahora sí. Ahí, pantalla completa. Ahora sí. Bueno, vamos a hablar de precios de transferencia. Bueno, lo que Tomás no comentó, y lo comento nada más al pasar, porque en algún momento voy a hablar de estadísticas de administración tributaria, que yo también tuve un paso de varios, casi
25 años en la Administración Federal de Ingresos Públicos, dedicándome al control de grandes contribuyentes nacionales y estuve a cargo de las áreas de precios de transferencia de grandes contribuyentes durante mucho tiempo. Les comento esto más que nada porque en algún momento vamos a hablar de algunas estadísticas de administración tributaria, pero quiero desde ya aclarar que las estadísticas que vamos a tratar son estadísticas públicas, son estadísticas que están en la web del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias y de ninguna manera voy a poder utilizar yo información privilegiada cubierta con el secreto profesional, porque a pesar de que ya hace un par de años no pertenezco al organismo, el secreto fiscal y el secreto profesional me acompañan. Después, bueno, ahí les dejo la página de la consultora. Estamos trabajando en generar una serie de blogs y de material didáctico. Yo los invito a verla y a seguirla dentro de los próximos meses. Creo que va a haber material interesante y eventualmente en LinkedIn tienen mi referencia y también la de la consultora Foro Fiscal. Yo acá me está faltando la realidad, la referencia de esto que estoy utilizando es una adaptación de un experto en precio de transferencia, está adaptado, pero me pareció bastante interesante para este evento plantearle cuál es el ciclo de vida de precio de transferencia. Primero, por las dudas voy a hacer una definición de qué se trata precio de transferencia. Los precios de transferencia son los precios a los cuales las empresas vinculadas fijan el valor de los bienes, servicios e intangibles que comercian entre sí. Precios de transferencia es simplemente eso, es el valor fijado por una empresa multinacional o por empresas vinculadas para retribuirse bienes, servicios e intangibles que comercian entre ellos mismos. Hay que entender precios de transferencia en contraposición a lo que es un precio de mercado, que son los valores que fijan las empresas cuando realizan las transacciones con terceros independientes. Y también hay que entender de que los precios de transferencia fijados por las empresas pueden ser iguales o parecidos a los valores de mercado, que las empresas multinacionales a la hora de comercializar y desde el punto de vista de fijación comercial de los valores, pueden estar fijando sus transacciones a valores que correspondan o no a los que hubiesen fijado con terceros independientes. Entonces, el precio de transferencia es el valor que se fija entre vinculados que pueden ser o no iguales a los que fijan terceros independientes. ¿Cuál es la cuestión de todo esto? Como en principio, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista legal, mayormente las empresas son libres de fijar el valor de sus bienes, servicios intangibles del modo que le parezca y de hecho en teoría hasta podrían regalar un bien a una vinculada o pagar sobre un servicio el doble de lo que vale en el mercado con una vinculada. Esa práctica, entre otras cuestiones, permite a las empresas multinacionales alocar las utilidades en alguna jurisdicción en detrimento de otra. Entonces, precios de transferencia desde el punto de vista de las administraciones tributarias tiene una importancia bastante significativa porque son considerados los precios de transferencia como un mecanismo de posible
generación de esquemas de planificaciones fiscales abusivos, traspasando utilidades a jurisdicciones de conveniencia. Generalmente se habla a jurisdicciones de baja o nula tributación, pero no necesariamente una multinacional, para mejorar su nivel de tributación a nivel global, puede llegar a traspasar utilidades a una jurisdicción en donde el impuesto a la renta tenga una tasa más baja. También eso puede ocurrir traspasando utilidades a una jurisdicción de alta tributación si en esa jurisdicción existe alguna ventaja. Por ejemplo, si en esa jurisdicción tiene quebrantos que están por prescribir su uso. Entonces, las administraciones tributarias son muy cautelosas a la hora de verificar cómo las empresas vinculadas establecen precios de transferencia, por el riesgo que implica de alocación ficticia de utilidades en determinada jurisdicción. Por otro lado, también hay que entender precios de transferencia como el modo en que el mundo decidió cómo repartir la torta de las utilidades de las empresas multinacionales. Las empresas multinacionales tienen utilidades y van generando valor en distintas jurisdicciones, y en algún momento el estándar de precio de transferencia fue considerado como el mejor estándar para poder determinar en qué país va a tener que tributar cada estado, cuestión que, dicho sea de paso, está entrando en crisis, o entró completamente en crisis con todo lo que es el comercio electrónico, y que ahora OCDE está tratando de encarrilarlo. Volviendo sobre la cuestión de precio de transferencia, que es el valor al que se fijan las transacciones internas en las empresas, y volviendo a la idea de que desde el punto de vista comercial, contable, en principio no habría inconvenientes en que las empresas fijen los valores de la manera en que lo consideren. La normativa tributaria con precio de transferencia lo que hace es plantear que ese valor, sea el que fuese, no va a ser cuestionado desde el punto de vista contable, desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista de fijación de base imponible en el impuesto a las ganancias, en el impuesto a la renta, el valor comercial de esa transacción solamente va a ser considerado si corresponde a un valor de mercado. En concreto, con precios de transferencia, lo que se obliga a las empresas vinculadas es a determinar una utilidad que sea consistente con la que hubiesen obtenido en situación de libre competencia. Lo que hay que hacer es comparar la utilidad, que es la utilidad o el precio, pero al final se trata de un problema de utilidad, la utilidad que se hubiese obtenido en una situación de independencia, y compararla con la utilidad o eventualmente el precio que se obtuvo en una situación vinculada, y si esa utilidad no es consistente y se pagó y la base imponible fue menor a la que hubiese correspondido en una situación de independencia, se reemplaza la base imponible fijada comercialmente por esta base imponible especial que es de mercado. Todo esto tiene una complejidad enorme vinculada con la metodología de precio de transferencia, porque en derecho tributario generalmente la base imponible no genera mayores inconvenientes para ser determinada. A veces hay problemas de interpretación de una norma, pero se termina resolviendo. Puede haber bases imponibles que tengan algún componente particular, pero se termina resolviendo. Pero para simplificarlo, generalmente la base imponible termina siendo el valor de factura, eventualmente más o menos
menos algún ajuste, y hasta ahí llegamos. De hecho, la base imponible forma parte de los componentes esenciales del hecho imponible, y por un principio que para los tributaristas es bastante arraigado, todo lo que tiene que ver con el hecho imponible tiene que tener un estricto apego al principio de legalidad. Solamente está obligado a pagar impuestos el contribuyente en función a una norma, a una ley. Y la medida y el tiempo y la cuantía también tienen que estar definidos en las leyes, con alguna posibilidad de delegación muy limitada en decreto y muchísimo menos en resoluciones generales. Y aquí tenemos en precio de transferencia que la base imponible, que forma parte del hecho imponible, no es un valor fijo, un valor determinable en base a un parámetro claro, sino que es un valor que se establece en función a la comparación de lo que hubiese sucedido entre una empresa, entre el precio o la rentabilidad que obtuvieron las vinculadas comparado con la que hubiese obtenido, se hubiesen obtenido en situaciones de libre competencia. Esta determinación se basa en una metodología que está muy desarrollada, pero que carece de muchas inexactitudes normativas, en una metodología que se basa en la comparación, en una metodología que se basa en soft law, no alcanza para determinar precios de transferencia. La base de precios de transferencia no alcanza la ley, no alcanza el decreto reglamentario, no alcanzan las resoluciones generales, sino que hay que ir a buscar soft law fundamentalmente las directrices de la OCDE en materia de precios de transferencia, que es el manual de cabecera de todo el mundo, y yo diría que en América Latina cada vez más se está empezando a considerar, y de hecho debería considerarse más, el manual de aplicación práctica de precio de transferencia de Naciones Unidas. Y para colmo, esta metodología entra en algunos aspectos costumbristas, porque hay que estar buscando la costumbre de lo que hacen o hubiesen hecho sujetos independientes, y todo eso aparte de una metodología súper compleja, una metodología que permite mucha variabilidad, es una metodología que presenta mucha subjetividad. Entonces, la subjetividad y el principio de reserva de ley que estamos tan acostumbrados en derecho tributario, a mi criterio, no se llevan del todo bien. Y entonces tenemos al final una materia que es, digamos, central en el impuesto a las ganancias, en el impuesto a la renta corporativo, como es la definición de la base imponible de las transacciones entre empresas vinculadas, que se determina con una metodología que tiene una litigiosidad intrínseca. O sea, porque cualquier cuestión que requiera subjetividad necesariamente lleva a la litigiosidad. Entonces, esta cuestión tiene que ser por demás considerada, y me dirijo ahora a quienes toman decisiones de inversión a nivel regional es el tema, pero yo diría a nivel global.
en donde a la hora de planificar un negocio o una inversión y poner todas las variables, resulta que las empresas multinacionales no pueden fijar el valor de las transacciones al valor que quisieran. O sí lo pueden fijar desde el punto de vista contable, desde el punto de vista comercial, pero tienen que tener en cuenta que a los fines tributarios el valor de esas transacciones tiene que ser el valor de libre competencia. Y que ese valor de libre competencia se determina de una manera comparativa, con una metodología que se basa mucho en la costumbre y que haga lo que haga la empresa, la posibilidad de litigio en materia de precio de transferencia es imposible de anularla. Entonces, esta es la primera cuestión que yo quería advertir respecto de esta cuestión, de lo litigioso que es precio de transferencia, de lo importante que es fijar precios de transferencia y de las contingencias que pueden determinar los precios de transferencia. Ahora, hay que quedarse y aceptar esta litigiosidad, sí y no. Hay que aceptar de que es una materia litigiosa, pero hay muchas maneras de poder contener ese riesgo. Y un poco por eso acudí a este ciclo de vida de precio de transferencia, porque me parece que es una buena idea de cómo contener los riesgos y cómo trabajar de manera seria con precios de transferencia. Porque en precio de transferencia, al final, toda la bibliografía o todas las discusiones o todas la mayoría de las cuestiones se terminan concentrando en lo que acá está identificado con el punto 6, que es las auditorías y la resolución de disputas, la judicialización de precios de transferencia. Pero en realidad lo que llega a inspección y lo que llega a estadios judiciales es un porcentaje ínfimo de la cuestión de precio de transferencia. Entonces, la realidad es que hay todo un camino previo que todas las empresas tienen que hacer para eventualmente, si les toca estar en una auditoría, poder justificar sus precios de transferencia, y que si hacen este camino van a tener muchísimas más probabilidades de salir airosos respecto de lo que es un control o una disputa. Entonces, las empresas, ahora vamos a ver rápido, pero digamos, tienen que empezar por planificar estrategias y políticas de precio de transferencia como primera instancia. Segundo, tienen que fijar los precios de transferencia. Después tienen que hacer un seguimiento si los precios que fueron fijados continúan respetando las políticas y continúan siendo acordes con las prácticas de mercados que en su momento se analizaron. Eventualmente, si hace falta, hay que hacer ajustes. Ajustes pueden llegar a ser al precio y con impacto directamente en el impuesto a la renta, o ajustes para empezar de vuelta, a revisar de vuelta las estrategias y las políticas. Un punto que es fundamental es todo lo que es la documentación y el cumplimiento, el tener buenos estándares de documentación, porque no hay mejor momento de poder documentar el por qué una empresa fijó un precio de transferencia que el momento en que lo está haciendo. Ya unos meses después es difícil, un año después es bastante complejo, y generalmente 3 o 4 años después, cuando puede venir una inspección, es prácticamente imposible. Entonces,
rápidamente el establecimiento de la estrategia, la empresa lo que hace es decidir el enfoque general que va a tener para esta materia. Y yo diría que es importante tratar de identificar el riesgo que se quiere asumir, los modelos que se aplicará, y en este espacio los expertos en precio de transferencia tienen un papel fundamental. Papel fundamental en conjunto con la empresa, porque el experto en precio de transferencia generalmente es un experto en la metodología de precio de transferencia, es un experto en algunas cuestiones jurídicas de precio de transferencia, es un experto en saber qué es lo que las administraciones tributarias generalmente consideran respecto a los distintos temas, pero lo que el experto de precio de transferencia generalmente no es un experto en la industria en particular que está analizando, con lo cual ahí es muy importante tener una buena y sincera conversación con todo el staff interno, incluidos los técnicos, incluidos en algunos casos los ingenieros, para poder entender los procesos. Y también es importante que el experto en precio de transferencia sepa transmitir a los profesionales de las empresas cuál es el objetivo de lo que está realizando para poder tener un buen insumo. Definido la estrategia, diría este es un momento crítico de finalmente fijar el precio de transferencia de las transacciones, para que ese precio sea consistente, ya sea con el riesgo que la empresa ha decidido tomar, y eventualmente para poder justificar los valores que se han definido en una auditoría que probablemente sean 3 o 4 años más tarde. Este es un proceso relativamente arduo. Después un proceso de seguimiento de una vez que se definieron los modelos, una vez que se definió los precios, permanentemente o cada periodo regular, es ver si esos modelos siguen estando vigentes, si las cuestiones que se consideraron siguen estando vigentes, y los criterios que se tomaron o que tienen las administraciones tributarias siguen estando vigentes. Una cuestión que es jurídica y no viene acá, no tiene mucho sentido profundizar. Otra de las dificultades que tiene el precio de transferencia es que lo que se entiende sobre precio de transferencia se va modificando mucho más rápido, permanentemente, independientemente de que se modifique las normas. Las normas tienden a mantenerse estables durante muchos años, pero lo que se entiende de precio de transferencia, que lo que se entiende dentro de la metodología de precio de transferencia tiene modificaciones. Por ejemplo, hace ya 10 años, ya que desde que se inició el proceso de BEPS, con precio de transferencia se empezó a hablar de manera mucho más fuerte sobre la creación de valor, y hoy los expertos en precio de transferencia tratan de ver en dónde alocar o en dónde se debe alocar las utilidades en función a la creación de valor. Y hoy en un estudio de precio de transferencia la creación de valor, ese concepto, ese análisis es imposible que falte, pero hace 10 años atrás de ese tema casi nadie hablaba y las normas prácticamente no se han modificado. Por lo tanto, hay que permanentemente estar haciendo un seguimiento de este proceso. De ese seguimiento, lo esperable es que es la necesidad de hacer ajustes periódicos. Una política de precios de transferencia, unos precios de transferencia que se mantienen inalterados a lo largo de los años, debería generar una alarma. Puede ser que por la industria, por el sector en particular, esa cuestión inalterada sea correcta, pero la realidad dice de que hay distintas cuestiones que
que llevan a que necesariamente se tengan que modificar las políticas de precio de transferencia, con lo cual el tema de los ajustes debería ser la moneda corriente. Y antes de pasar al tema de la documentación, y voy a volver un poquito para atrás, no, me quedo acá en estrategias de política, fijación de precios, seguimiento y ajustes. Este es el proceso lógico que debería seguirse, pero en la práctica yo no estoy tan seguro que siempre se haga de esta manera, y es bastante común ver en la práctica latinoamericana que al experto en precio de transferencia se lo llama ya cercano al vencimiento de una obligación que hay de presentar un estudio técnico de precio de transferencia a las administraciones tributarias para poder justificar que la empresa operó o no a valores de mercado, y que generalmente el experto de transferencia ya trabaja sobre un hecho consumado. O sea, el experto de transferencia ya lo que hace es analizar y llegar a una conclusión sobre un hecho imponible ya perfeccionado. Y lo interesante para mí de esta postura que se está planteando acá es plantear de trabajar de manera proactiva y previa. O sea, que el experto de precio de transferencia forme parte de las decisiones anteriores. No hace falta por ahí entrar en alto grado de detalle, pero sí que al momento, bueno, primero que las empresas, aunque sea de manera tímida, tengan este proceso de fijación de estrategias y políticas y de fijación de precios, y no lo que sucede bastante común, por lo menos en lo que en mi práctica ocurre, no lo mismo en otras empresas. Después por ahí alguno me quiere contar alguna experiencia, que cuando uno pregunta, ¿y este valor cómo se fijó de este bien o de este servicio? Y nadie sabe mucho cómo definirlo, y en realidad fue lo que alguna persona planteó, y en algunos casos fue más o menos a ojo. Bueno, a ver, lo que quiero decir es que toda esa práctica después genera mucha contingencia adelante. Y yo no estoy proponiendo un proceso muy pesado, muy engorroso, muy burocrático, ni tampoco muy costoso de análisis previo, pero sí que exista un análisis previo que después va a ayudar mucho a las etapas siguientes. Entonces, ahora sí voy al punto 5, sobre el proceso de documentación y de cumplimiento, todo lo que tiene que ver con compliance, que es, diría, el 99% de la posibilidad de no tener problemas con las administraciones tributarias en la gran mayoría de los contribuyentes. El tener bien documentado la política de precio de transferencia, el tener bien documentado por qué se tomaron las decisiones, el ser muy cuidadoso en el cumplimiento de las obligaciones formales. Yo creo que, y después voy a justificar con estadísticas esto que acabo de decir, va a dejar a la inmensa mayoría de contribuyentes en una situación de bajo riesgo frente a esta materia. Con esto voy a volver para poder justificar esto en unos minutos. Y bueno, y al final la inspección, ¿no? Y un poco lo que dije al principio, se pudo haber hecho todas las cosas de la mejor manera posible, se pudieron haber tomado todos los recaudos, se puede tener toda la documentación, pero eso no quita, de ninguna manera quita la posibilidad de que existan inspecciones.
y tampoco quita para nada la posibilidad de la contingencia respecto a esta cuestión, y voy al principio respecto de que esto es una materia litigiosa, porque la metodología es compleja, porque la metodología es muy subjetiva. Entonces, la posibilidad de que exista al final alguna contingencia con precio de transferencia existe, a pesar de haber hecho todas las cosas bien, pero, te vuelvo a decir lo que acabo de decir, esta situación la va a tener probablemente un grupo reducido de contribuyentes, probablemente algún grupo de algunos sectores de industrias en particular, con algún volumen en particular, porque para la gran mayoría de los contribuyentes, con el cumplimiento formal, bien entendido formal y bien completo, el cumplimiento formal va a resultar suficiente. Pero sí, lo que quiero decir es que, primero, que no todas las cuestiones de precio de transferencia genera discusiones entre las administraciones tributarias y los contribuyentes. Hay un montón de situaciones en donde hay relativo acuerdo entre especialistas de precio de transferencia de las administraciones tributarias y privados. En general, las administraciones tributarias de América Latina tienden a elegir qué temas discutir en precio de transferencia. Hay temas que pueden generar muchísima probabilidad de contingencias que hasta ahora las administraciones tributarias de América Latina no han abordado, por lo menos de manera sistemática. Un ejemplo claro es el tema de los intangibles. Y también entender de que a veces la discusión de precio de transferencia no se debe a una voracidad de parte de las administraciones tributarias, aunque pueda existir, tampoco se debe necesariamente a que existen contribuyentes que exageraron la planificación y que pasaron el límite de la ilusión a algo un poquito más grave, aunque sí es verdad que pueden existir contribuyentes evasores, sino que esta litigiosidad de vuelta se debe en la estructura de esta temática, que tiene una base imponible completamente anómala para lo que el derecho tributario se refiere. Entonces, ahora voy a rápidamente tratar de justificar por qué les digo que para la gran mayoría de los contribuyentes el ser cuidadosos, cumplidores, metódicos, prolijos en materias de precio de transferencia generalmente los deja fuera de la contingencia. Y acá me voy a referir a la capacidad operativa de control por parte de las administraciones tributarias, y les vuelvo a recordar de que esta es información pública, es información que está disponible en la web del Centro de Interamericano de Administraciones Tributarias, y yo lo que voy a hacer es un análisis de esta información, por ahí aprovechando también un poco lo que es mi conocimiento en la faz interna por haber estado ahí adentro varios años. Rápidamente, porque como estamos hablando de regional, ver cómo América Latina fue incorporando normativa de precios de transferencia. Argentina estamos yendo a los 25 años de experiencia. México fue el primer país, fue lógico porque es una normativa que impulsó mucho OCDE, y en aquel momento México era el único país latinoamericano miembro de OCDE. Pero tenemos una serie de países que implementaron normativa de precio de transferencia a fines de la década del 90, a principios del 2000, otro cúmulo de países tardaron otros 10 años,
la gran mayoría se terminó de integrar al mundo de precio de transferencia para los principios del 2010, y solamente quedaba prácticamente Paraguay afuera, que acá dice en 2019, pero en la realidad Paraguay empezó con normativa de precio de transferencia efectiva desde el año pasado. Diría que en América Latina ya todos los países significativos tienen normas de precio de transferencia. Cuba es el país que queda afuera, pero bueno, Cuba tiene su propia particularidad. Ahora, más allá de esta cuestión, los países tardaron bastante en realizar sus primeras auditorías de precios de transferencia. Hubo países que tardaron hasta 10 años desde el momento que establecieron su norma de precio de transferencia a tener sus primeras inspecciones. Argentina fue una gran excepción a esa situación, me consta por haber estado ahí adentro. Enseguida que hubo norma, enseguida se armó un equipo para realizar inspecciones de precio de transferencia, con criterios que bueno, eran los que había en ese momento, con errores, etc. Y la realidad es que yo diría que por lo menos el 50% de los fallos que hay, que existen hasta ahora, jurisprudencia de precio de transferencia en Argentina, se corresponden a esa primera época. Por lo menos el 50%, yo creo que más. Digo para analizar con cuidado la jurisprudencia, porque generalmente las cuestiones que ya están resueltas por la jurisprudencia argentina, AFIP ya había resuelto los criterios antes. Ya, digamos, las cuestiones que la jurisprudencia le tiró de las orejas a AFIP con los criterios, AFIP antes de la jurisprudencia ya había corregido la cuestión, algunas otras cosas no. Pero bueno, los países tardaron de manera distinta, y acá es donde quiero que empecemos a prestar atención. Y sí, les vuelvo a decir, esta es información dada por los propios países a CIET, dada por cada administración tributaria CIET y publicada por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, que se refiere a la cantidad de funcionarios técnicos que tenían estas estadísticas, comparativa 2015-2020, especialistas en precios de transferencia en cada uno de los países. Yo no quisiera entrar mucho en opinión con respecto a Argentina, digamos, porque encima esto es una estadística a fin del 2020 y yo renuncié a AFIP un poquito antes de la pandemia, en marzo de 2020, con lo cual ya no estaba, pero me llama mucho la atención que se haya modificado mucho la composición de funcionarios especialistas de precio de transferencia en pocos meses. Para decir la verdad, a mí me cuesta mucho identificar 60 funcionarios especialistas en tema de precio de transferencia en AFIP al 2020. Pero quedémonos igualmente con esos valores. Lo que tiene que llamar acá la atención, por ejemplo, en AFIP, en un organismo de entre 23.000, más o menos 23.000 funcionarios, que estén, digamos, reconocidos 59 funcionarios especialistas en precio de transferencia, estamos diciendo que la cantidad de especialistas en precio de transferencia es baja. Es baja en comparación al total de funcionarios, es baja en función a los cuerpos de inspecciones, y estamos hablando de una materia que sí o sí requiere mucha especialización, que un inspector generalista no puede hacer a mi criterio, esto es opinión personal, no puede hacer de manera efectiva una inspección de precio de transferencia. Un inspector que conoce de tributación internacional tampoco, porque hay muchas cuestiones de la metodología. En todo caso, el inspector de precio de transferencia tiene que conocer de tributación internacional para estar atento con algunos esquemas, sobre todo a la hora de recaracterizar operaciones. Pero vean otros países, o sea, Argentina supuestamente es el país de la región que más especialistas tiene, pero tenemos países con
60 funcionarios, con 30, con 10, con 20, más o menos en función a lo que uno puede imaginar respecto del tamaño de contribuyentes o el tamaño de Producto Bruto Interno, uno ve acá digamos, una relación. O sea, más o menos, todos los países me parece que son bastante consistentes con la cantidad de especialistas en función a la realidad de ellos. Otro tema que también es interesante ver es cuánto demora una inspección de precios de transferencia denunciado por los propios países. Acá hay distintas posiciones. Me llama la atención que Uruguay hable de 8 a 10 meses. Me parece poco, porque a mí me consta que Uruguay, cuando hace inspecciones de precio de transferencia, la hace con profundidad. Por ahí me llama menos la atención República Dominicana con 7 o 9 meses, porque por ahí República Dominicana se enfoca más en la industria hotelera y tiene por ahí procesos muy específicos para la industria hotelera, y lo puede hacer. Pero hay países que dicen 12 meses de promedio, otros 24, Argentina 18 meses. Yo les digo que, a ver, discusión aparte si está optimizado o no el tiempo, dejémoslo aparte, pero 18 meses promedio que dura una inspección de precio de transferencia, a mí me parece que es una medida realista para el caso de Argentina, que es el caso que más conozco. Entonces, vamos a algo que termina siendo una consecuencia lógica de tener pocos funcionarios que hacen auditorías de precios de transferencia, que son especialistas en precios de transferencia, con inspecciones que duran bastante en comparación con otras, que son la cantidad de inspecciones de precio de transferencia que se hacen en los países. Vuelvo a decir, esto es información pública. La realidad es que es bastante difícil analizar estas estadísticas, incluso si uno ve en cada país, hay momentos, por ejemplo, Argentina, no sé cómo se llegó a ese número 279, me queda claro, por ejemplo, los 108 del 2019, que tiene que ver con que en ese año se hicieron muchas inspecciones de cumplimiento, se intercalaron inspecciones de cuestiones formales con cuestiones intensivas. Pero vean cómo hay países, hablemos de la región Argentina, Uruguay, bueno, Paraguay no vamos a tener acá porque Paraguay recién está empezando ahora, pero parece, en Argentina, no sé, un promedio de 100 inspecciones a año. A ver, es muy difícil analizar estas estadísticas. Uruguay, 10 inspecciones al año. Hay países en donde informan 50 inspecciones al año. Como sea, ya hablemos de 300 inspecciones al año de precio de transferencia. Ya hablemos de 10. Estamos hablando de que el poder de fuego real que tienen las administraciones tributarias para controlar precios de transferencia es bastante menor a los riesgos que pueden estar vinculados con esta temática, a la preocupación que tanto se plantean por parte de los organismos internacionales. Y esto obliga a que las administraciones tributarias tengan que decidir muy bien en dónde ponen sus esfuerzos, y los esfuerzos se terminan poniendo en la mayoría de la región latinoamericana en empresas que son exportadoras de recursos naturales. Por eso en Argentina hay tanto antecedente y tanta jurisprudencia, por ejemplo, con el sector agroexportador. De hecho, Argentina hasta inventó un método de precio de transferencia para este sector.
y uno va a Chile y va a Perú y ve que hay mucha auditoría de precio de transferencia sobre el sector minero, o a los países de América Central sobre algún producto de la tierra en particular, el café, la banana, digamos, dependiendo de la economía de cada país. Después hay determinados sectores que vaya a saber por qué son candidatos siempre a ser controlados. El sector farmacéutico es un sector que en general la mayoría de las administraciones controlan. Y después tenemos algunos sectores de la economía que son significativos y que también son controlados. Y después la mayoría de los contribuyentes, que sí hay controles en distintos sectores, y cuando uno ve la jurisprudencia sí ve antecedentes de muchos sectores, están seleccionados más al azar por alguna cuestión, y generalmente por haber sido desprolijo en la cuestión formal. Alguna cuestión formal que lo llevó a que alguien los vea, y bueno, y eso terminó generando que un inspector de precio de transferencia termine viéndolo. Entonces, bueno, esto no tiene, quiero volver sobre esto. Para la gran mayoría de los contribuyentes, la realidad es que cumpliendo este ciclo de vida de manera razonable, cuando me digo razonable, bien hecho, pero con un esfuerzo también razonable, no con un costo de cumplimiento enorme, sino con una intención resulta suficiente para no tener contingencias con las administraciones tributarias, porque cuando existen contingencias con las administraciones tributarias, el riesgo de estar en un problema grande es fuerte. O sea, la otra cuestión que hay que decir, que cuando una administración tributaria hace un ajuste de precio de transferencia, usualmente el monto es millonario. O sea, digamos, la contingencia de esta temática es fuerte, y por lo tanto no hay que dejarla atrás. Yo ya me estoy acercando a la hora. En todo caso voy a decir 2 palabras o 2 minutos respecto de Argentina, Uruguay, Paraguay, y si te parece, Tomás, dejamos abierto el espacio por si hay alguna pregunta. A ver, Argentina, 25 años ya de experiencia en normativa de precios de transferencia. Se han pasado por distintos momentos. Generalmente cuando un país instaura una norma de precio de transferencia, las administraciones pasan a ser muy activas, los contribuyentes empiezan a ser temerosos, después esta cuestión de percepción de que al final las administraciones tributarias no pueden abarcar todo, hace que esa percepción de riesgo vaya cayendo, pero razonablemente, y a mi criterio en Argentina, y esto es un acuerdo que en general los especialistas tenemos, ya 25 años de normativa de precio de transferencia ha generado un marco de autorregulación mucho mejor al que existía años atrás. O sea, ya la empresa argentina sabe que, o la multinacional que opera en Argentina sabe que en Argentina la normativa de precio de transferencia, las políticas de precio de transferencia, las fijaciones de los precios de transferencia tienen que ser razonablemente defendidos a valores de mercado. Me quedo con el razonablemente. Uruguay, bueno, y en Argentina hay que presentar para la mayoría de los casos un estudio técnico de precio de transferencia, que eso obliga a que esto exista. Uruguay es un mercado más chico. Uruguay tiene, yo ahora porque es en unidades indexadas y el dólar encima está devaluando Uruguay, pero supongamos que en este momento puede estar en 5,5 millones de dólares, el límite a partir del cual
hay que presentar un estudio de precio de transferencia y la mayoría, y todos los contribuyentes, aunque hagan una operación mínima, tienen que hacer un estudio técnico de precio de transferencia, pero se lo guardan para ellos, con lo cual, con un país que hace 10 inspecciones de precio de transferencia al año, la realidad es que generalmente hay muchas empresas que terminan, a mi modo de ver, puedo estar equivocado, finalmente demandando al especialista de precio de transferencia a demanda de una auditoría. Y Paraguay tiene normativa nueva y Paraguay tiene una especialidad que es que incluyó la normativa de precio de transferencia, que está pensada para transacciones internacionales, también para transacciones internas, cuando esas transacciones están para una parte relacionada exonerada o cuando está vinculado con el régimen de zona franca o maquila, con lo cual uno tendería a pensar de que la cantidad de contribuyentes responsables de precios de realizar y analizar precios de transferencia debe ser muy alta, pero por una estadística que dio la SEP, que es la FIP de Paraguay hace poco, o que en realidad lo dijo el superintendente, a mi criterio la cantidad de estudios de precio de transferencia que se presentaron en en Paraguay, perdón, el año pasado es bastante bajo en comparación a los sujetos vinculados, y ellos están aprendiendo a moverse con precio de transferencia. ¿Qué es, y yo ya con esto redondeo, qué es lo que tienen que saber ustedes si están encargados en tomar decisiones, en definir negocios a nivel regional, que tienen que tener dentro de su mirada la cuestión de precios de transferencia? Y en Argentina, esto en este momento es absolutamente imperioso de considerar, porque no hay forma en este momento de desvincular precios de transferencia con las cuestiones de las restricciones cambiarias. Y pueden haber veces en donde que por determinados motivos que tengan que ver, motivos no fiscales, y nombro en particular el cambiario, porque en este momento el cambiario es bastante determinante para muchas cuestiones de negocios, en donde por ahí el mejor modelo puede implicar alocar rentabilidades en un país y no en otro, o poner un precio y no otro. Y lo que tienen que saber es que esa decisión, aunque cambiariamente o por el motivo que sea pueda ser la mejor, tiene que pasar por el tamiz de precio de transferencia. Porque si no pasa por el tamiz de precio de transferencia, seguramente van a tener un problema no solamente impositivo, sino, como se ha visto últimamente, cuando hay bienes de por medio, también a nivel aduanero, ya que, y con esto termino, las normas de precio de transferencia son primas hermanas de las normas de valoración aduanera. Bueno, no sé, Tomás, ¿qué te parece? No, perfecto. Si alguien tiene dudas, sería el momento de plantearlas. La verdad es que sí me resulta interesante precios de transferencia y la cuestión tributaria en general, pero precios de transferencia genera un ámbito, aparte de la cuestión fiscal, como todo lo fiscal, un ámbito de regulación y limitación de lo que es la fijación de precios a nivel internacional y del acceso a mercados externos. O sea, claramente todo impuesto siempre es un costo, pero precios de transferencia genera, no sé si llama, lo voy a llamar así, pero no sé si realmente es lo que corresponde, pero una distorsión en la planificación del negocio y de costos que genera una limitante importante de cara a el acceso a mercados externos. Por lo cual es algo para considerar. Es muy típico, como en algún momento nombrabas, la típica startup que dice, bueno, voy a tal mercado,
para hacer tal cosa y de repente no es tan sencillo. Es necesario, como decís, considerar esa estrategia y empezar a juntar cierta documentación, como pueden ser las políticas, y plantearlas siempre en un primer punto como algo tímido, pero que a medida que la empresa empieza a crecer como algo más serio, porque después va a devenir en un costo que puede todo costo eventualmente se va a trasladar a los consumidores, pero en el medio hay que hacerse cargo. Entonces esta idea de hacer el negocio y no considerar estos elementos claramente puede hacer que tu negocio fracase o que tengas un problema financiero o económico enorme, que quizás después se pueda subsanar, pero hay que bancar en el medio. Y si esta idea de, o el choque de entre los, no sé si mandatos, pero bueno, las sugerencias por lo menos de los organismos internacionales y una serie de ideas pensadas para otras administraciones y otros organismos, y como bien decís, que no son los que típicamente son en Latinoamérica, esta posibilidad de la de los partiendo de los fondos para capacitar al personal hasta la efectiva posibilidad de capacitar a ese personal, incluso cuando existan los fondos. Así que son cuestiones interesantes para considerar, y que en general esto, si no estás hablando de impuestos, no se ve, no es algo que sea tan usual verlo en el marco de discusiones financieras o incluso de planificación de negocios, como puede ser la administración general. Así que la verdad que me parece un tema interesante, que tiene varias aristas que condicionan a los negocios, sobre todo. Así que bueno. No tengo preguntas en el chat. No sé si alguien tiene intenciones. Es el momento de hacer la pregunta. Es viernes de la noche, así que si no levantan la mano ahora nos vamos a ir. Así que es el momento para aprovechar ahora si alguien tiene algún comentario o lo que sea. Si no, gracias a ustedes por escuchar. Gracias, Oscar. Bueno, ahí tienen los datos de Oscar, lo pueden contactar cualquier cosa a través de buscando Foro Fiscal Tax and Law o Law and Tax, ahora no me acuerdo el orden. Tax and Legal. Tax and Legal, bueno, no le pegué tampoco. Bueno, nada, obviamente lo van a poder encontrar a él o a mí en LinkedIn también, así que eso queda a disposición. Y bueno, cualquier cosa que necesiten nos pueden escribir. Muchísimas gracias, Oscar, por el tiempo. Y nos estamos viendo el mes que viene, en el último viernes, creería que es, para la siguiente reunión de este ciclo de finanzas y fiscalidad. Así que bueno, muchísimas gracias y buen fin de semana a todos. Bueno, gracias a vos, Tomás, y a todos por haberme escuchado, como decís vos, un viernes a esta hora. Gracias. Hasta luego. Hasta